Creo que esta clase tiene uno de los retos más importantes a los cuales os quiero invitar. Seguro que alguno está pensando, bueno, nos quieres mandar a las misiones, nos quieres mandar a buscar a nuestros enemigos y romper barreras, a amarles, a ofrendar el doble. ¿Qué retos son los que se te pueden ocurrir? Pues el reto de hoy se resume en una frase que dijo nuestro Señor Jesús: no juzguéis. ¿Os parece difícil? ¿O es realmente desafiante cuando digo yo esto? En Mateo 7, del 1 al 5, trata ese tema, leerlo tranquilamente. Pero empieza así: no juzguéis. Es un texto muy familiar, todo el que viene en este texto es muy conocido. Ha pasado inclusive al mundo secular, a aquellos que no utilizan la Biblia, que no la leen, sin embargo conocen ciertos detalles. Eso de déjame sacar la astilla de tu ojo, la viga que hay en el tuyo, cómo vas a hacerlo, todo eso se utiliza en el lenguaje popular, aunque no leas la Biblia. Y parece una exageración, pero incluso en el texto bíblico es todavía más exagerado, porque el original diría algo como quita el árbol que tienes metido en el ojo, para que veas la hipérbole que hay ahí para entender de lo que estamos hablando. Vamos a entender lo que Jesús está diciendo en este famoso no juzguéis, ya que todos entendemos que los jueces están para algo y creemos incluso en la separación de poderes a nivel democrático, poder legislativo por un lado, poder ejecutivo, poder judicial. Estamos de acuerdo con esa división de poderes y sabemos que los jueces tienen su papel. No es el quitarles el papel que tienen de lo que habla este texto, sino que está hablando de otro tipo de cosas. Quizá una traducción más popular o más cercana a nosotros y que se entiende mejor es si yo digo que lo que se está refiriendo Jesús es a no critiquéis. No critiquéis. ¿Te parece un reto mayor o menor que el no juzguéis que estábamos diciendo algo? No hagáis un juicio de valor sobre los demás. No sé si te parece fácil o difícil. Yo creo que la verdad que esto es un deporte nacional o incluso diríamos internacional. Lo comentábamos también en otra clase en la que decíamos que todo el mundo se siente capacitado de formar parte de un jurado, ser de esos jueces ásperos que se atreven a criticar de una manera dura a aquel pobre que ha hecho su participación o de una manera más benévola, pero estar ahí, en el jurado, poder opinar de los demás. La verdad que el renunciar a eso pues es un poquito complicado. Y el problema es que a veces nos hemos creado ese tipo de, llámalo, jurados, con nuestros amigotes y nos dedicamos a criticar a los demás. Y somos incluso promotores de eso. Contra eso se nos está reprendiendo y se nos está diciendo que no lo hagamos. ¿Por qué Jesús dice que no juzguemos en el sentido que hemos explicado? Pues lo dice en primer lugar porque efectivamente no tenemos toda la verdad, no sabemos todo lo que ha pasado, todo lo que hay alrededor de las circunstancias que rodean cualquier situación o cualquier persona. Convertirnos en jueces de los demás nos hace, por un lado, ponerles a todos bajo sospecha, encontrar esos pequeños errores que tienen los otros, buscar fracasos, regodearnos en ellos, crear un espíritu destructivo y condenatorio, asumir una posición y autoridad sobre el resto que no nos corresponde. Y Jesús nos está advirtiendo de todo esto. Pablo lo dice de otra manera en Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. O en 1 Corintios 4:4, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nos falta entendimiento, no hemos visto toda la película, no sabemos cómo van a cambiar los personajes de esa ficción que a veces hemos creado en nuestra cabeza. No tenemos toda la información, no lo sabemos todo. Juzgar por las apariencias es muy fácil, pero a veces es muy injusto. Jesús, al justificar esta instrucción, habla de la astilla propia y de la viga ajena. ¿Qué nos está diciendo? Nos da las razones para no avanzar en esos juicios y nos dice: mira tus errores, mira con tu capacidad para juzgar tus propios errores.
que además eso va a ser lo que te va a bloquear para hacer un juicio justo y te inhabilita para participar como un jurado de los demás. No es un tema menor. El hecho de que caigamos muchas veces no implica que es un pecadillo que de vez en cuando pasa o que todos podemos caer alguna vez. Es algo importante, es algo que pasa muy a menudo y es algo que debemos tener en cuenta y quitar de nosotros. Santiago en su epístola trata también el tema y dice el famoso no murmuréis los unos de los otros. Esto es un problema antiguo. Es un problema constante en nuestra sociedad. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, pero piensa en ti, como yo lo he estado haciendo también en esta semana. ¿Cuántas veces has estado ahí metido? ¿Te has hecho eco? ¿Cuántas veces has sido cauce y cadena de transmisión de ese tipo de juicios? Dios, por supuesto, que puede elegir que ayudemos a sacar a alguien del error en el que está, a sacar la astilla del ojo de alguien próximo a nosotros, de nuestro vecino, de nuestro amigo, de algún familiar. Pero Él tiene una manera adecuada de hacer las cosas. En primer lugar, partiendo de una posición en la que el árbol propio, como decíamos antes, no impida la visión de esa astilla en el vecino. Pablo nos lo recuerda que lo hagamos además con empatía. Dice Gálatas 6.1, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, que hay que ser espirituales para participar de esa restauración, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, que no es otra cosa sino la definición de empatía, y cumplid así la ley de Cristo. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno se someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. También Juan Crisóstomo en sus escritos decía, corrige como lo hace un amigo, como lo hace un médico que te provee medicinas, no como te corregiría un enemigo. En tercer lugar, debemos recordar que tratamos con personas a las que queremos. Corrección sí, pero con gracia, con amor. Swindoll nos recordaba que esto de juzgar puede convertirse en un deporte, en una opción, y por eso nos daba 4 pasos para evitarlo. En primer lugar dice, empieza el juicio con un espejo, es decir, mírate, ve en ti mismo qué es lo que hay también. Confiesa tus errores antes de que vayas a buscar los errores de los demás. Confiesa los propios. Ten empatía con el sufrimiento ajeno y sus luchas internas. Y recuerda que la meta es la restauración y no la reprobación. Como última nota de este mandamiento, va seguido de 2 instrucciones que nos hablan de tener un juicio crítico, de saber distinguir entre el bien y el mal, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo adecuado, lo inadecuado. En el versículo 6 de Mateo 7 dice, no deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Solo aclarar que estos perros no se refiere a esas mascotas adorables que tenemos cada uno o los que tenemos mascota en nuestras casas y que están al lado de su amo, sino está pensando en esos animales que en aquel tiempo pasaban hambre y lo que hacían era meterse en los basureros, rebuscar en la basura, incluso comiéndose las heces unos de otros. Y cuando habla de cerdos no voy a dar mucho detalle, pero ellos estaban viendo un animal impuro, un animal que transmitía muchas enfermedades para ellos. El texto dice, no les deis lo santo, no echéis vuestras perlas del Evangelio. Pero para hacer esa instrucción real, lo primero que hay que hacer es un juicio crítico. Saber a quién se refiere. Y estos no son los no creyentes, no es de eso de lo que está hablando, sino aquellos que han rechazado en todo momento el Evangelio, el consejo, aquellos que rechazan al Señor, aquellos que os rechazan a vosotros. Por supuesto, no les pongáis el calificativo de enemigo, pero no perdáis vuestro tiempo en esa guerra. De eso es de lo que está hablando. ¿Qué vais a hacer la próxima vez que tengáis ocasión de juzgar a otros? En esta clase hemos visto las claves y el Señor te anima a que des un paso atrás, que te salgas de esa conversación que te llevará a ser el siguiente de la lista a los que van a juzgar esas mismas personas que están ahí.
¿Te atreves a pasar por todo ese proceso que hemos visto antes de volver a juzgar a los demás? Es triste que a veces es en el nombre del Señor que nos ponemos a hacer juicio sobre los demás. Recuerda que lo mejor que podemos hacer en su nombre es obedecerle y hacer caso a lo que dijo, y esta instrucción es clara: no juzguéis. Que el Señor te bendiga en esta semana.